Estamos hablando de nuestra serie Para el bien de mi alma. Ya hablamos de extranjeros y peregrinos esta semana. Y hoy vamos a estar hablando acerca de deseos que batallan con el alma. Para bien de mi alma, deseos que batallan con el alma. Primera de Pedro 4:2. Deseos que batallan con el alma. Primera de Pedro 4:2. Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, sin duda usted y yo lanzamos un ataque contra Satanás. Podemos decirlo así: ese día que le entregamos nuestro corazón a Jesús, usted y yo mandamos un golpe de estado. Porque hasta ese momento, ¿quién gobernaba nuestras vidas? Satanás. Él era quien tenía el control de todo de nosotros. Pero en el momento que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, lanzamos ese golpe de estado a Satanás. Porque era quien dominaba nuestra vida. Ya que nosotros vivíamos por inercia, sin tener una verdadera dirección, y viviendo de acuerdo a lo que otros hacían, o simplemente viviendo de acuerdo a lo que nos enseñaron en nuestro hogar, en nuestros padres, ¿no? Reproduciendo el mismo modelo que ya habíamos aprendido. Quiero decirle en esta mañana, ese día cambió todo. Si usted y yo tomamos una decisión en firme para seguir a Cristo, ese día cambió todo. Ese día reconocimos que ya no podíamos seguir guiando nuestra vida. Porque hasta ese momento todo en nuestra vida había andado mal. Disfrutábamos del mundo, nos gozábamos en el mundo. ¿Para qué? Para llegar otra vez a tener ese gran vacío en nuestro corazón. Porque lamentablemente quienes están en el mundo lo saben. Por momentos uno se alegra y se goza, pero ¿qué? Eso es un sentir pasajero, un sentir momentáneo, pero que no te llena, y que tienes que andar buscando diferentes cosas para tratar de llenarlo, pero aún así nunca logras llenarlo. Ese día tomamos la decisión de hacer al Señor Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ahí nos reconciliamos con Dios. Pero ¿sabe qué? Abrimos una brecha entre nosotros y el mundo. Lo que el hermano Ricardo nos compartía la semana pasada. Y empezamos a ser contrario al mundo, ir contra la corriente, por lo cual hoy en día somos aborrecidos. Ese día que entregamos nuestro corazón a Cristo, nos ganamos varios enemigos. Nos ganamos a Satanás como enemigo a partir de ese momento. Nos ganamos al mundo como un enemigo permanente mientras estemos en esta tierra, pero también nos ganamos un enemigo en nuestro propio interior, y eso quiero que hablemos en esta mañana. No vamos a hablar tanto de Satanás, vamos a mencionar algunas cosas del mundo, pero vamos a hablar del verdadero problema, ese problema que está en usted y que está en mí y que llamamos la carne, y es el que nos hace la vida miserable todos los días. Porque si bien es cierto Satanás es nuestro enemigo, si bien es cierto el mundo nos aborrece, el verdadero problema está en la mente y el corazón nuestro por nuestra carne, con quien luchamos todos los días, con quien batallamos todos los días. Y en esta decisión que hemos tomado de pertenecer a Cristo, empezamos a chocar en nuestras dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. ¿Quién va a ganar esa batalla? Y por eso llegamos a este punto: deseos que batallan con el alma, deseos que batallan con nuestra mente, con nuestra voluntad y con nuestras emociones. Siempre lo he dicho, hermanos, la carne es nuestro peor enemigo. Ni Satanás ni el mundo pueden hacernos tanto daño como lo hace nuestra propia carne.
El mundo y Satanás tienen gran poder de influencia sobre nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Ni Satanás ni el mundo nos pueden obligar a hacer algo. Ellos nos presentan el panorama, ¿no? Bien bonito, bien agradable, bien llamativo, con lucecitas de colores, ¿verdad? Y nos presentan un panorama para que uno diga, ay, pero esto no está mal. ¿Cuál es el problema? Que lo haga una vez. Y ese es su trabajo. Satanás y el mundo nos presentan ese cuadro de diversión, de disfrute, de alegría, de gozadera, dice el mundo, ¿verdad? Pero el verdadero problema está en usted. El verdadero problema está en mí. Y debemos llamarlo por su nombre, y eso es la carne. La carne en usted, la carne en mí. Esa parte humana que está en nosotros, que no quiere nada con lo espiritual. Esa parte humana que batalla por orar. Esa parte humana que batalla por practicar armas espirituales diariamente. Ahí está el verdadero problema. La carne interfiere directamente en nuestras decisiones. Usted se pone a orar en la mañana, ¿no? Nos levantamos y nos ponemos a orar. Señor, gracias por este. Y empieza la basura de pensamiento. ¿No le ha pasado? Viene una basura de pensamiento de su cabeza y estamos buscando a Dios. Señor, dirígeme en este día, yo quiero hacer tu voluntad. Y empieza el bombardeo en nuestra mente. Con afanes, a veces con pensamientos hasta sucios, podríamos decirlo así. Pensamientos también que lanza el enemigo como dardos. ¿Cómo tú vas a orar si tú ni en verdad buscas a Dios como se debe? Y ahí está ese enemigo en nuestro interior. Vamos a hacer el cuaderno espiritual y, oh, ya me agarró tarde, tengo que ir para el trabajo o tengo que ir para la escuela, no puedo hacer el cuaderno espiritual a esta hora. Después en el día veré si hago mi cuaderno espiritual. ¿Pero dónde nace eso? ¿De Satanás? ¿Dónde nace eso? ¿Del mundo? No. Eso nace en su corazón, eso nace en mi corazón. Porque nuestra carne no quiere que agrademos a Dios. Nuestra carne no quiere que sigamos a Dios. Y tenemos que recordar que aunque hemos nacido espiritualmente y nuestro Señor habita en nuestro corazón, aún somos carne. Dígalo conmigo, aún somos carne. Aún hay carnalidad en nosotros. Y como repito, hay una influencia directa sobre todo lo que nosotros somos de parte de nuestra carne. Y mientras usted y yo no establezcamos límites, mientras usted y yo no le entreguemos el liderazgo de nuestra vida al Espíritu Santo, la carne nos hará la vida miserable el resto de nuestras vidas. Estamos hablando en esta mañana acerca de deseos que batallan con el alma. ¿Sabía que solo tenemos 3 tipos de deseos con los que luchamos permanentemente? La palabra de Dios describe que hay 3 tipos de deseos con los que usted y yo luchamos todos los días. Pareciera que son más, o pareciera que hay más cosas de por medio, pero la realidad es que solo hay 3 deseos con los que nuestra alma batalla. Y estos 3 deseos son los que Satanás siempre usa para atacarnos, para alejarnos de Dios. ¿Recuerdan a Jesús? La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Y el Señor Jesús fue atacado por estos 3 deseos. Sí, el Señor Jesús sintió hambre, ¿cierto? ¿Hay alguno aquí con hambre esta mañana? Hay varios. No desayunaron, ¿qué pasó? El Señor Jesús sintió hambre. Ahí está el primero de los deseos y vamos a hablar más a profundidad de esto ahorita. ¿Cuál fue el otro deseo con que Satanás trató de traicionar a Jesús? Le dijo, mira todos estos reinos que hay acá. Yo te los voy a ofrecer. ¿Hay cosas que nos llaman la atención en la vista? Claro que sí, muchas, ¿no? Pero también le dijo, hey, Jesús, tú eres Dios.
tírate del templo. Tus ángeles te van a recoger. Y así también el enemigo batalla contra nuestra alma con estos tres aspectos. Los deseos que batallan con nuestra alma siempre son los mismos, y es los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, pastor? Bueno, los deseos de la carne empiezan desde tener hambre, tener sed, pero pasan para cosas más profundas como la lujuria, la lascivia, los malos pensamientos, pecados de inmoralidad sexual, desenfreno. Todo esto entra dentro de los deseos de la carne. Y dígame, ¿siempre comemos lo necesario o comemos más allá de lo necesario? Dígame, seamos honestos. Por lo general comemos más allá de lo necesario, ¿verdad? Y si tenemos una esposa que cocina rico, peor. Como a mí me pasa, ¿no? Nos servimos un plato y estamos almorzando. ¡Ay, qué sabroso esto! Y terminamos, ¿y qué? No, hay que doblar. Hay que doblar, ¿verdad? Porque está bueno. El hermano Freddy siempre me invita a la sopa. Y ustedes han visto el sopón que hace el hermano Freddy, ¿no? Bueno, a mí como pastor me sirven en una taza así ya. Y yo empiezo y le echo picante y sabe más rico, y le echo limón y sabe más rico, y le entramos a la sopa y el hermano siempre dice, pastor, ¿quiere más? Yo siempre le quiero decir que no. Pero al final termino con otro plato igual. Así son los deseos de la carne. Y alguien podría decir, ¿qué hay de malo, pastor, en comer? Es rico comer y es bueno comer. Sí, pero lo malo es comer más allá de lo que nuestro cuerpo requiere. Y por eso algunos también andamos ahí con unas libritas de más, ¿no? Porque comemos más allá de lo necesario. Pero así también, hermano, es la lujuria. Así también es la lascivia y los malos pensamientos. La palabra de Dios dice que Dios hizo el sexo como algo bello y hermoso para disfrutar de la relación, ¿qué? Matrimonial. Y ahí hay que definir esto claro. Un deseo que debe disfrutarse dentro del matrimonio. Y hay algunos que satanizan el sexo y dicen, uy, no, ¿qué? El sexo, eso es malo. No, el sexo no es malo. El sexo es como, el sexo es malo cuando nosotros lo hacemos mal. Cuando lo hacemos antes de tiempo o cuando lo hacemos lejos del mandato de Dios. Pero el sexo es parte de la necesidad física que el Señor nos dio. Y la palabra de Dios dice claramente al hombre, deleítate en la mujer de tu juventud. O sea que no hay nada malo en compartir esa relación sexual puro. El problema es cuando vamos allá y deseamos otras mujeres, lujuria, vamos allá y nos llenamos de pensamientos lascivos y andamos ahí siempre pensando más allá de lo que debería pensar nuestra mente. Y es donde abrimos la puerta a pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, con solo mirar a esa mujer y ya codiciarla en tu corazón, ¿qué? Ya adulteraste. Y ahí es donde la arruinamos. Tenemos una esposa hermosa a nuestro lado, o tenemos un buen hombre a nuestro lado que nos complace, en el caso de las mujeres, pero no estamos satisfechos. Vemos lo de la calle y queremos ¿qué? Anhelar lo que vemos en otro lado, ¿no? En el caso de los jóvenes, por no esperarse al momento de la voluntad de Dios, terminan arruinando sus vidas y terminan trayendo consecuencias para sus vidas que los van a marcar el resto de la vida. Esos son los deseos que batallan contra nuestra carne. Son los deseos que batallan, contra nuestra alma. Pero también están los deseos de los ojos. Aquí ninguno de nosotros codiciamos, ¿verdad? Nunca codiciamos. Me va a decir que usted no ve algo que una persona tiene y no lo quiere. Y no mienta, ¿verdad? Posiblemente una o dos veces, o muchas más, pero posiblemente por lo menos una vez hemos sentido querer algo que otro tenía. Y ahí caemos en codicia.
Y la codicia da paso a la avaricia, porque la avaricia es tener más y más y más y más. Y la avaricia nos lleva a la envidia. Y somos atrapados por lo que vemos. Somos atrapados por lo que vemos. El mundo nos ofrece muchas cosas a la vista. Disfrute, mire. ¿Sabe qué dice la palabra en Proverbios? Que la vista nunca se cansa de ver. Siempre quiere ver más allá. Siempre quiere ver algo más. Y terminamos atrapados en esos deseos en nuestra alma. Por último, la vanagloria de la vida, que podemos traducirlo como el orgullo. Es otro deseo que batalla con nuestra alma. 3 cosas quiero compartirles en esto. No necesito a Dios. ¿Han escuchado a alguien decir esto? Puede ser que no lo haya escuchado, pero el pensamiento del corazón de muchos es: yo no necesito a Dios. Yo me valgo por mí mismo. Hay otros que de repente dirán, tal vez no dirán no necesito a Dios, pero lo que dicen es: nadie debe decirme cómo vivir mi vida. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me diga cómo yo debo vivir mi vida. Yo sé cómo vivir mi vida. Y otros dirán: yo busco a Dios a mi manera. Aunque la Biblia dice que solo hay una manera de buscar a Dios. El hombre dice: yo busco a Dios a mi manera. Nadie me tiene que decir cómo buscar a Dios. Yo sé cuándo y cómo voy a buscar de Dios. Y hermanos, estos deseos batallan con nuestra alma a diario. Pero quiero decirle algo, y esa es la buena noticia de esta mañana. Es posible para bien de nuestra alma ganar esta batalla. Amén. Amén. Es posible ganar esta batalla. Amén. Hay que pagar un precio, pero es posible. Y de eso vamos a enfocarnos a hablar en nuestro sermón hoy. La palabra de Dios nos indica que al ser obedientes a la palabra de Dios y seguir su consejo, nosotros podemos tener victoria sobre los deseos que batallan con nuestra alma. Antes de ir a lo que la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro 2:4, debo decirle que aunque hablamos de estos 3 deseos, de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida o nuestro orgullo, tenemos que ponerle cuidado a las cosas pequeñas y sutiles que también batallan contra nuestra alma. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la pereza, la falta de oración y el ser indiferentes a Dios. Por ejemplo, le pregunto en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que usted confesó sus pecados a Dios? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque con los deseos que batallan nuestra alma, todos los días y cada momento del día tenemos que andar buscando al Señor. ¿Para qué? Señor, perdóname, te he fallado. Y si nosotros solo de vez en cuando le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, puede preguntarse: ¿cómo está el estado de su alma? ¿Cómo se encuentra su alma? Ahora, quiero hacer diferencia en esto. Si estamos en Cristo, nuestra alma está segura con Cristo. Pero nuestra alma necesita mantenimiento. Yo no puedo decir: ya tengo a Cristo, dejo ahí mi alma por la libre. No, todos los días necesita mantenimiento mi alma, porque si no, mis deseos van a carcomer el alma. Ahora bien, aquella persona que no ha reconocido a Jesús como su Señor, hay un peligro mayor. Y es que su alma está en riesgo al no reconocer su necesidad de Jesús, al no pedir al Señor Jesús que realmente le libre de la condenación que hay por el pecado. Pero ¿qué le digo, hermano? Muchos de nosotros somos faltos de oración. Algunos son buenos para orar por los alimentos, pero ahí se acabó. Y yo le pregunto: ¿eso es una buena relación con Dios? Cada día oro por mis alimentos. ¿Eso es relación con Dios?
Eso es una parte, pero es algo mínimo. Y la palabra de Dios dice que la oración debe involucrar alabar a Dios todos los días. La oración debe involucrar confesión a cada momento. La oración debe involucrar orar por otras personas. Pero la oración también debe llevarnos a un agradecimiento continuo de lo que Dios ha hecho. Y hay algunos que solo vienen a Dios para pedirle o para agradecerle. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios si no le decimos, Señor, hoy tuve malos pensamientos, Señor, soy un gran mentiroso porque sigo mintiendo, Señor, ando deseando cosas que no debo desear, o ando afanado por situaciones que no debería estar afanado? Y si usted y yo no confesamos, ¿qué clase de relación tenemos con el Señor? Y tal vez alguno me dirá, pastor, es que yo cuando me acuesto oro y le pido perdón a Dios por todos los pecados del día. Le pregunto, ¿termina esa oración o se queda dormido? ¿En realidad termina esa oración? Y llega ante Dios humillado por haberle fallado. ¿Sabe cuál es la realidad, hermano? La oración está para nosotros a nuestro alcance y la confesión para que lo busquemos a cada instante. Si de camino para acá a la iglesia fallamos al Señor, al llegar aquí, estar en el tiempo de oración, teníamos que decir, Señor, perdóname, porque en el camino para venir a la iglesia ya te fallé. Puede ser que mientras estamos en el servicio ha pensado cosas que no debería pensar y ya en este momento decir, Señor, perdóname porque dejé que mi mente pensara más allá de lo que debería. Téngalo por seguro que cuando sale de aquí, mientras llega a su casa, de alguna manera ya falló al Señor también y va a tener que llegar a su casa y decir, Señor, nuevamente vengo delante de ti porque otra vez te volví a fallar. Y esa es nuestra vida continua. Porque tenemos deseos que batallan de continuo con nuestra alma. Ahora, pastor, esta vida parece miserable, siempre voy a fallar. Siempre estoy fallando al Señor en cada momento, en cada instante. ¿Cómo hacemos? Es lo que vamos a hablar en esta hora. Quiero que vaya a Primera de Pedro 4:2. Y vaya a leer conmigo, todos juntos, dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre, dirige nuestro tiempo en esta mañana. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a tener victoria sobre estos deseos que de continuo, diariamente, batallen con nuestro alma, porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primero, hablamos de deseos que batallan con el alma. Padecer para vencer. Necesitamos padecer para vencer. Le pregunto en esta mañana, ¿qué es mejor? ¿Sufrir brevemente o sufrir de continuo? ¿Qué preferiría usted? ¿Tener un breve sufrimiento o sufrir permanentemente? Por ejemplo, vemos la situación con los niños y las vacunas. ¿Qué pasa? Los niños se aterrorizan con las vacunas, ¿no? Ven una aguja y ya, ¡ah! Y algunos adultos también, ¿verdad? Así que no pensemos solo en los niños. Pero, ¿para qué son las vacunas? Se supone que es para prevenir y evitar una enfermedad peor, como el sarampión, la polio, rubiola y qué sé yo, más allá de enfermedades. Pero a muchos no nos gusta ese dolor momentáneo, ese breve y pasajero dolor de la inyección, que nos evita tener que tener consecuencias peores. Podríamos decir que en lo espiritual también enfrentamos esta lucha. Pero aquí la lucha es sufrir brevemente
diciéndole no al mal, diciéndole no a mi carne, o ser destruidos por el pecado. Yo creo que cada uno de nosotros es consciente que es mejor sufrir brevemente. Pero la realidad es que ¿a quién le gusta sufrir o padecer? A nadie, ¿no? No nos gusta tener que enfrentar cosas difíciles. Y como vimos la semana anterior, en el momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, somos aborrecidos por el mundo y el mundo no se va a detener hasta destruirnos. Lo triste, hermano, es que no sufrir hoy implica el ser avergonzados por el pecado mañana. Y seguir siendo avergonzados por el pecado una y otra vez por no habernos parado firmes por nuestro Señor Jesús y decirle a nuestros deseos: alto, deténganse. En mi vida ustedes no pueden hacer lo que quieran. Quiero llevarlo a esta realidad, hermanos. Todos tenemos deseos. El hecho de que usted me vea a mí por años, el pastor Ronald, no quiere decir que el pastor Ronald no tiene deseos. Yo tengo deseos con los que lucho también. Y el hecho de que el Señor me haya permitido por ya varios años servirle y seguir aquí, sirviéndole al Señor y siendo de bendición a otras personas, se debe a que todos los días estoy decidido a padecer con tal de vencer. Y no estoy diciendo que es que yo soy el super pastor, porque así como todos fallo y caigo y decepciono al Señor, pero me mantengo en la batalla y quiero honrar a mi Dios. Debo decirle que la vida cristiana está llena de contradicciones. Si vemos las cosas desde la óptica del mundo, el mundo nunca va a entender por qué nosotros decidimos alejarnos de ciertas cosas. El mundo nunca va a entender el modo en que nosotros hoy en día estamos viendo las cosas. Porque el mundo solo quiere ver lo que trae satisfacción carnal. No entienden. Y la mayoría de las veces lo que hacen es acusarnos y decir: no, es que ustedes en la iglesia se lo prohíben. No, es que su religión no les permite hacer esto o aquello. Pero la verdad es que hemos decidido abstenernos por amor a Cristo. Hemos decidido abstenernos para que nuestro Señor sea honrado. Y la palabra de Dios nos ha enseñado a no dejar que nuestros deseos pongan los límites, sino que nosotros pongamos el límite de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Tenemos que comprender, hermanos, que el mundo nunca va a entender la manera en que nosotros vemos la vida en Cristo. Y por esa razón es que somos aborrecidos. Pero quiero que vaya ya al versículo 1, primera de Pedro 4, verso 1, y dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ponga cuidado a esto, dice: vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Hermano, padecer no es agradable. Yo creo que a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir. Ya he reiterado eso anteriormente. Pero ¿sabe qué? Padeciendo fue como el Señor Jesús venció al pecado. Padeciendo fue como el Señor Jesús enfrentó la muerte y el pecado, y fue como Él venció. Y nosotros hoy la única manera en que podemos vencer es armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor. Aprender y seguir a cómo Jesús ve las cosas. Y es la única manera en que nosotros, igualmente que Jesús, podemos realmente vencer. Como creyentes hoy somos confrontados a dos alternativas. Y es: o pecamos o sufrimos.
Nos enfrentamos a esos dos caminos. O decido pecar y dejarme llevar por el pecado, o decido sufrir por Cristo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Realmente queremos honrar a Dios en nuestra vida y que estos deseos no nos controlen? Tenemos que empezar a sufrir más. Porque lo que ha pasado es que nos gusta el pecado. Disfrutamos el pecado. Nos llama la atención las cosas que nos ofrece el mundo y lo que nuestra carne desea. Y no hemos estado muy dispuestos a sufrir, sino que le hemos dado rienda suelta a nuestros deseos. Por una parte, el hombre puede escoger en Jesús sufrir para mantenerse de manera pura y piadosa, llevando el mismo dolor y sufrimiento que llevó Cristo, acompañar, por decir así, al Señor Jesús en su sufrimiento. O por otro lado, podemos dejarnos llevar por esos placeres pecaminosos que destruyen el alma. Cuando alguien sufre porque renuncia a pecar, es porque ha permitido en el Señor Jesús vencer a la carne. Y hoy nosotros estamos en esa disyuntiva. ¿Estamos dispuestos a padecer para vencer? ¿Estamos dispuestos a sufrir para el Señor por el bien de nuestra alma? Seguimos comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Uno de los defectos más grandes que enfrentamos hoy en día es que a nadie le gusta sentirse comprometido. En el momento que nos sentimos comprometidos, ya no me toman en cuenta o ya no quiero ser parte porque ya me van a empezar a exigir, ya me van a estar pidiendo hacer ciertas cosas que yo posiblemente no voy a querer hacer. Y es donde muchas veces encontramos a las personas que dicen sí, pero la verdad lo que quiso decir era no. Pero decimos sí para quedar bien, y si te vi no me acuerdo, ya le dije que sí. Pero en realidad lo que queríamos decir era no quiero comprometerme. Cuando hablamos de comprometernos con algo, esto requiere disciplina. Y ya sabemos que a nadie le gusta la disciplina. La misma palabra de Dios dice que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice la Escritura en Santiago que la disciplina produce fruto. Y en el campo espiritual, hermano, como también en el campo físico, cuando uno es disciplinado, uno ve los buenos resultados por ejercer esa disciplina en nuestras vidas. Hoy en día vemos como grandes personas que han triunfado en el mundo se caracterizan por ser personas disciplinadas. Se sacrificaron personalmente, sacrificaron su familia, sacrificaron sus labores, todo para alcanzar las metas que se habían planteado. Ahora, pensando nosotros en lo espiritual, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llevar la disciplina? ¿Hasta dónde vamos a permitirnos llevar la disciplina en nuestras vidas con tal de hacer valer ese compromiso que tenemos con el Señor? Con tal de honrar a nuestro Dios. Eso solo depende de si usted y yo valoramos verdaderamente el fruto. ¿Qué es para nosotros fruto? ¿Sentirnos satisfechos con lo que tenemos materialmente? ¿Qué es para nosotros fruto? Vernos crecer en comunión con Dios y vernos como no solo estamos creciendo nosotros, sino que estamos ayudando a otros a crecer. ¿Entienden la diferencia de esto? ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias hoy? Enseñan a las personas a engordar espiritualmente, pero nada para compartir a los demás. Y cuando yo estoy dando fruto, verdaderamente me estoy alimentando yo, pero estoy ayudando a otros a alimentarse espiritualmente. Eso es verdadero fruto.
No necesitamos cristianos gordos espirituales, no. Necesitamos cristianos que se reproduzcan. Cristianos que están creciendo en la vida de otras personas a través de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Pero ¿por qué hablo de disciplina? Hablo de disciplina porque la única forma en que nosotros mantenemos esos deseos controlados es por medio de una vida disciplinada en el Señor. Y el verso 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora les pregunto acá, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios? ¿Habrán varias voluntades de Dios o hay una voluntad de Dios? ¿Sabe qué, hermano? Hay una voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos en santidad y que enseñemos a otros a vivir de esa manera. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted sea un buen cristiano, y esa frase ya me la han escuchado varias veces, ¿no? Estamos en el mundo lleno de buenos cristianos y estamos marcando la diferencia. Le pregunto, ¿le ha hecho bien al mundo tener buenos cristianos? No le ha hecho bien, porque el mundo va de mal en peor. ¿Sabe qué necesita el mundo? Cristianos santos. Dígalo conmigo, ¿qué necesita el mundo? Cristianos santos. Cristianos que busquen la santidad. Cristianos que peleen por la santidad. Cristianos que se esfuercen para vivir en santidad, hermano. Y cuando el apóstol Pedro dice esto, está diciendo, ya basta de estar viviendo en la carne. Es lo que el apóstol está diciendo. Ya fue mucho para vivir en la carne, como para que sigamos viviendo bajo los deseos de los hombres. Aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, a ser santos como Él es santo. Usted y yo tenemos que luchar cada día y esforzarnos para que nuestra mente, voluntad y emociones seamos santos. Puede pensar en unas cuantas cosas que le roban a usted la santidad. En esta mañana, piense en unas cuantas cosas en su vida que le roban la santidad. Y usted lo sabe. Y yo lo sé. Y vamos a seguir alcahueteando esas cosas cuando sabemos que lo que hacen es quitarnos la santidad. ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas en esta tierra? ¿Presos de nuestros deseos o haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, ya sabemos lo que es andar en la carne. Conocemos los resultados de andar en la carne. Hemos visto las consecuencias en nuestra familia. Y si continuamos ese camino, vamos a ver mayores consecuencias también. Pero hermano, también hemos probado que es hacer la voluntad de Dios. Y hemos visto los resultados de cuando buscamos a Dios. Hemos visto los resultados de hacer lo que Dios pide. Pero hay una decisión que tomar. Y es donde usted y yo nos vemos enfrentados. ¿Qué vamos a escoger? ¿Nos ha ido bien satisfaciendo nuestros deseos? ¿Cómo ha sido nuestra vida en el Señor? Por eso repito, se requiere disciplina. Pero disciplina porque no es una decisión pasajera o ocasional, sino que debe ser una decisión diaria en nuestras vidas. Vivir libres para servir y honrar a Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿con qué estás comprometido? ¿Con el mundo o con el Señor Jesús? ¿Qué refleja tu alma? ¿Tu alma refleja que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O tu alma refleja que estás viviendo para tu propia voluntad? Para terminar, hermanos, en esta mañana, estos deseos, ¿son nuestra aflicción o son nuestro deleite? Estos deseos, ¿son nuestra aflicción
o son nuestro deleite? Vamos a hablar aquí en este momento, para terminar, sobre sentir dolor por nuestro pecado. Sentir dolor por nuestro pecado. Y esto es delicado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces la vida de muchos creyentes parece que no sienten dolor de su pecado. Más bien se gozan de sus pecados. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Qué deberíamos sentir nosotros por el pecado? ¿Sabe qué? A nosotros el pecado debe darnos asco. Debemos repudiar el pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre aborrece, detesta. El pecado le es vomitivo ante la presencia de nuestro Dios. Y cuando usted y yo somos parte del pecado y no sentimos dolor por el pecado, ¿qué puede sentir Dios sobre nosotros? Podemos haber decidido hacer lo malo. Podemos haber cometido un error porque hay humanidad en nosotros, hay carne. Pero si verdaderamente estamos en el Señor, esto no solo va a traer un cierto remordimiento, sino que va a traer dolor y va a traer tremenda aflicción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le fallamos al Señor y decidimos hacer lo malo y decidimos hacer lo que nos deleitaba en ese momento. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando estamos tan habituados al pecado, ya volvemos al pecado una costumbre, y en vez de sentirnos mal, hasta nos gozamos en el mal que hacemos. Y esto, ¿sabe qué? Esto no es una buena señal. Vaya lo que dice los versículos 3 al 5. Estamos en 1 de Pedro 4. Dice así la escritura. Léalo conmigo. Metámonos en la palabra de Dios. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué dice? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y dice: y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La mayoría de las veces el mundo nos va a ver como extraterrestres. No escuchamos la música que escucha el mundo. No vemos las cosas que ve el mundo. No andamos en los lugares que anda el mundo. ¡Ey! ¿Estos qué? Están locos. Estos son extraterrestres. ¿Cómo se divierten? ¿Cómo disfrutan? ¿Cómo viven? Repito, el mundo no tiene que entender esto. Mientras usted y yo lo entendamos en nuestro corazón y sabemos por qué lo hacemos, eso es más que suficiente. Lo hacemos porque honramos a nuestro Dios, apartándonos de todas estas cosas. Pero aquí en Panamá no tenemos problema con la lascivia, ¿verdad? ¿Sabe qué me entristece, hermano? Ver a niños teniendo problema con la lascivia. Eso me duele en el corazón. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo? Sí. Hay problemas en los niños teniendo problemas lascivos ya. Niños del club infantil teniendo problemas con lascivia. ¿Y qué podemos pensar de los jóvenes y de los adultos? Debo decirle, la cultura panameña en sí es una cultura donde se promueve mucho la sensualidad. Y donde muchas cosas se ven como buenas, pero no las son. Y lamentablemente eso empieza desde casa y empieza desde los niños. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos dejando que llegue a la mente de nuestros niños y la formación que ellos están teniendo. Tenemos que protegerlos. Es lo que quiero darle a entender en esta mañana. Hay que proteger la mente y el corazón de nuestros niños. Y no podemos dejar estas cosas por la libre.
¿Tendremos problemas en Panamá de deseos desbordados? Claro que sí. ¿Hay problemas en Panamá de embriagueces? No, hombre, si aquí lo menos que se vende en los supermercados es alcohol, ¿verdad? Que hasta se ponen a pelear por un día que pusieron la ley seca. Problemas de orgías, claro que sí. Abominables idolatrías. ¿Qué es eso, pastor? Abominables idolatrías. Bueno, vivimos en un país lleno de santería. Ahí está la idolatría. ¿Qué son los santeros y no idólatras? Y tratamos de encubrir estas cosas. No, no podemos encubrirlas. Esta es la realidad de lo que vivimos. Y esos deseos batallan con el alma. Además de eso, vamos a ver otra lista. Gálatas 5, 19 y 21 nos dice la palabra del Señor, véalo en pantalla, dice, y manifiestas son las obras de la carne, y no se asuste, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales decía Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de los cielos. ¿Necesitamos ser más claros, hermanos? ¿Necesitamos ser más claros de lo que batalla contra el alma? La palabra de Dios no miente. Y de estas cosas usted y yo tenemos que alejarnos. Y a los que practican estas cosas tenemos dos caminos: o los amonestamos o nos alejamos de ellos. Pero no podemos estar participando de esto. Y somos llamados a amonestar. Y si por eso voy a perder un amigo, amén. Voy a perder un amigo, pero le dije la verdad que necesita saber. Y si por eso el familiar no va a volver a mi casa porque se enojó conmigo porque le dije la verdad, bueno, tendría un familiar menos, pero yo cumplí mi deber como cristiano de hacerle ver que eso destruye su alma. Porque esa es la realidad que estamos viviendo. Basta ya de callarnos. Basta ya de alcahuetear el pecado. Y de ser parte del pecado en nuestros propios hogares. No, no más. Cerremos la puerta a los deseos que batallan contra nuestra alma. Estas cosas no pueden nunca más volver a ser parte de nuestras vidas. Si en verdad somos genuinos creyentes en Cristo, el pecado no tiene que ser una carga que nos aflige permanentemente. Porque en Cristo tenemos libertad. Pero tampoco el pecado tiene que ser un deleite permanente en nuestras vidas. La palabra de Dios nos llama a sentir dolor por el pecado y aborrecer estas cosas. Y no dejar que se conviertan en una práctica habitual en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque todos los días tenemos estas luchas, hermano. Pero si estamos en Cristo, ya el Señor nos liberó de estas cosas. Y lo que tenemos que hacer es apegarnos al Señor, apegarnos a las armas espirituales y ponerle un freno a estas cosas que batallan con su alma, a estas cosas que batallan con mi alma. ¿Reconoces que estos deseos te alejan del Señor? Hermano, ¿reconoces esto en tu corazón? ¿Estás presentando oposición a los deseos que destruyen tu alma? ¿Necesitas establecer límites en tu vida? El Señor nos manda a tomar decisiones en esta mañana. Y si yo sé que hay cosas con las que estoy luchando, tengo que ponerles un alto. Hay que empezar a poner alto, a poner límites a la carne para agradar al Señor.
Como reto en esta mañana, hermano, mientras estemos en esta tierra, nuestros deseos seguirán batallando contra nuestra alma. Esto es algo inevitable. Lo que sí podemos hacer para bien de nuestra alma es seguir el consejo bíblico y usar nuestras armas espirituales para permitir que el Señor, por medio de su Espíritu, guíe nuestra vida cada día. De esta manera habrá batalla, pero tendremos victoria. Por otro lado, si no presentamos oposición a nuestros deseos, ellos nos destruirán e incluso pondrán en duda si en verdad somos del Señor. Y amigo y amiga, en esta mañana, estos deseos también batallan con tu alma. Pero el Señor Jesús ofrece estar a tu lado para darte la victoria sobre estos deseos. Solo tienes que entregar tu corazón al Señor y Él te dará la victoria. Decide hoy dar este paso de fe y asegurar tu vida, ya que como vimos, si estas cosas dominan tu vida, no podrás heredar el reino de Dios. Dile que sí a Jesús hoy. Vamos a estar orando, puestos en pie. Nos disponemos a orar y a reflexionar sobre lo compartido en esta mañana. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Oramos. Amado Padre Celestial, no hay duda de que tú nos amas y que nos has dejado advertencias claras en tu palabra sobre cómo estos deseos batallan y destruyen nuestra alma. Señor Jesús, tantas cosas que nos rodean, tantas situaciones que podemos empezar a permitir de a poco, hasta terminar levantando una fortaleza en nuestro corazón de maldad y conformándonos al pecado. Señor Jesús, habla a nuestro corazón esta hora y ayúdanos a tener el mismo pensamiento que hubo en ti. Aprender a padecer, aprender a ser disciplinados y a sentir aflicción y dolor por el pecado en vez de deleitarnos en él. Padre, habla a nuestros corazones en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.